El olor a pie antiséptico todavía impregnaba mis dedos cuando giré la llave de mi hogar. Venía de la clínica con el alma más ligera que en meses. Los resultados habían sido mejores de lo que imaginé, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que la vida me daba fuerzas para seguir. A mis 69 años, después de criar sola a Lucía y Javier, de entregar hasta el último peso de mi pensión, para que nunca les faltara nada, por fin traía una buena noticia. Mis manos temblaban levemente mientras rebuscaba las llaves en el bolso. El vestido esmeralda que elegí al amanecer me hacía sentir refinada, como si se tratara de un evento importante. Y en cierto sentido lo era. Quería decirles a mis hijos que su madre estaba bien, que ya no tenían por qué angustiarse por mi salud, que seguiría siendo el pilar de esta familia por muchos años más. El clic de la cerradura sonó distinto hoy, casi esperanzador. Planeaba llegar después de comer, pero el médico me atendió antes de lo previsto. Qué hermosa sorpresa les daría. Podía ver sus rostros aliviados cuando les anunciara que las pruebas habían salido perfectas, que el susto quedaba atrás. Empujé la puerta con suavidad, llevando esa sonrisa reservada para los momentos que valen oro. La casa olía a café recién hecho, y al perfume dulce que siempre usa Lucía. Escuché voces que venían del salón, conocidas y cálidas. Lucía Venesas había llegado con Esteban, y Javier también estaba allí. Toda mi familia reunida justo cuando tenía la mejor noticia para ofrecerles. Me detuve en el pasillo para acomodarme el cabello. Quería verme impecable para ese instante. Tras tantos meses de verlos inquietos, de notar en sus miradas la pena cada vez que tosía o parecía cansada, al fin podría decirles que todo estaba bien, que su madre seguiría allí para prepararles sus platillos favoritos, escuchar sus penas, ser el refugio al que siempre regresaban. Mis pasos se hicieron más lentos al acercarme al salón. Algo en el tono de sus voces me frenó. No era la charla distendida que esperaba. Había una gravedad, una prisa que no combinaba con la tarde serena que había imaginado. Me quedé pegada a la pared sin atreverme a avanzar. Algo en el aire me advertía que era mejor escuchar antes de entrar. Un escalofrío me recorrió la espalda, como cuando de niña presentía que algo malo sucedería. La voz de Lucía me llegó clara y helada. No eran las palabras de una hija preocupada por su madre. Hablaba de cifras, plazos, soluciones prácticas para un problema urgente. Y ese problema era yo. La charla continuaba tras la pared y cada palabra me atravesaba como un cuchillo. Javier mencionaba números que me resultaban demasiado familiares, los de mi seguro de vida, esa póliza que contraté pensando en dejarles algo el día que ya no estuviera. Mamá está cada vez peor. Escuché a Lucía decir con una frialdad que nunca antes noté. Los gastos médicos nos van a arruinar. Y se niegan a irse a una residencia de ancianos. Es demasiado terca para entender que ya no puede vivir sola. Sentí que el corazón se detenía. Gastos médicos, residencia... Pero si acababa de salir con un diagnóstico excelente. Si el doctor me aseguró que estaba perfectamente para mi edad. ¿De qué hablaban? El seguro cubre todo si es un accidente, murmuró Esteban. Su voz sonó tan ajena que dudé haberla oído bien. Pero tiene que parecer natural, nada sospechoso. Mis piernas comenzaron a temblar. El bolso se me escapó de las manos y golpeó el suelo con un sonido seco que me heló. Contuve la respiración, pero ellos siguieron conversando como si nada. La escalera sería lo más lógico, continuó Javier con una voz que me pareció la de un extraño. Mamá siempre baja temprano a preparar el desayuno. Podríamos decir que resbaló. A su edad y con su supuesto problema de equilibrio, nadie dudaría.
Problema de equilibrio. Yo no tenía ninguno. Hacía ejercicio, caminaba al mercado, subía y bajaba esas escaleras decenas de veces. ¿Cuándo comenzaron a inventar males que no tenía? «Pero tiene que ser pronto», insistió Lucía, «antes de que empiece a sospechar. Hoy fue al médico y no sabemos qué le dijeron. Si los resultados son buenos, querrá seguir viviendo aquí otros 10 años». 10 años. Como si mi vida fuese una condena que no estaban dispuestos a soportar. El aire me abandonó de golpe. 20 años cuidando los enfermos, 30 cocinando sus guisos favoritos. Toda una vida entregada para que ellos cumplieran sus sueños. Y ahora discutían mi muerte como quien planifica unas vacaciones. «Tenemos que ser inteligentes», murmuró Esteban. «Nada de empujones evidentes. Quizá algo en los escalones. Un poco de aceite o agua, algo que la haga resbalar naturalmente». Naturalmente. Esa palabra resonó en mi cabeza como un eco siniestro. Mi muerte natural, mi accidente natural, mi final natural, calculado con la misma frialdad con que eligen un menú. Mis manos buscaron el teléfono caído. Mis dedos temblorosos apenas lo sostenían, pero logré activar la grabadora. Cada palabra quedó guardada en ese aparato, que de pronto era mi única salvación. «¿Y si no funciona?», preguntó Lucía con una impaciencia que no le conocía. «¿Y si sobrevive? Las viejas son más resistentes de lo que parecen». Viejas. Así me llamaba mi propia hija. No, Benita, no, mamá. Viejas como si yo fuera parte de un grupo molesto que había que eliminar. «Entonces tendríamos que intentar otra cosa», respondió Javier con una tranquilidad que me destrozó. «Tal vez algo con sus medicamentos. Siempre confunde las dosis. Podríamos subir la dosis de sus pastillas para el corazón. Nadie sospecharía nada. Dirían que fue un error de una anciana confundida. Anciana confundida. Yo que llevaba las cuentas del hogar al centavo, que recordaba cada cumpleaños, cada fecha especial, cada detalle mínimo de sus vidas. Yo que ordenaba mis medicinas en pastilleros rotulados por días y horas para jamás equivocarme. Yo que manejé las finanzas familiares durante décadas sin un solo fallo. Yo que sabía de memoria el día exacto en que dieron sus primeros pasos, pronunciaron sus primeras palabras y entraron por primera vez a la escuela. «Pero el seguro siempre investiga cuando hay una sobredosis», murmuró Esteban con voz fría y calculadora. «Es mejor un accidente en las escaleras. Más creíble. Isabel siempre ha sido torpe con esos escalones tan empinados. Ya se ha tropezado antes. Torpe tropezado antes. Mentiras acumuladas. Yo, la mujer que trabajó 20 años en una maquiladora textil sin un solo accidente, que crió a 2 hijos sin ayuda de nadie, que levantó esta casa ladrillo a ladrillo, con su esfuerzo. Torpe yo, si subía y bajaba esas escaleras 20 veces al día cargando canastas de ropa, bolsas del mercado, bandejas de comida cuando estaban enfermos, cubetas de limpieza. Nunca me caí ni una sola vez en todos estos años. Además, continuó Lucía con una voz que ya no reconocía. Ya le hemos dicho a los vecinos que está empezando con demencia senil. Doña Teresa ya me preguntó si necesitábamos apoyo porque notan a mamá muy despistada últimamente. Dice que la ha visto hablar sola en el jardín, que olvida cerrar las llaves del agua y que deja la estufa encendida. Doña Teresa, mi amiga de toda la vida, mi confidente, la mujer que lloró conmigo cuando falleció mi esposo. También ella pensaba que estaba perdiendo la razón. Cuántas falsedades habían sembrado sobre mí. Cuánto tiempo llevaban preparando el terreno para mi muerte. Cuántas dudas habían dejado caer en las mentes de quienes me conocían. Y yo hablaba sola en el jardín,
porque era la única manera de vaciar el corazón, de digerir la soledad que sentía en mi propia casa. Nunca había dejado un grifo abierto ni la estufa encendida. Jamás. Perfecto, dijo Javier, y pude oír cómo se frotaba las manos complacido. Entonces ya tenemos el contexto ideal. Una vieja con demencia que se cae por las escaleras porque está confundida. Caso cerrado. Los vecinos incluso dirán que era de esperarse que ya se veía venir. El teléfono seguía grabando en mis manos temblorosas. Cada palabra era un cuchillo en el pecho, pero al mismo tiempo mi salvación. La prueba irrefutable de que no estaba loca, de que no era una imaginación mía, mis propios hijos. Mi sangre planeaban matarme por dinero. Dinero que ni siquiera necesitaban con urgencia, sino para caprichos, para negocios, para vivir más cómodos mientras yo desaparecía. ¿Cuánto es en total?, preguntó Esteban, y escuché el sonido de papeles de una calculadora de números, sumándose como si se tratara de la cuenta de una comida, entre el seguro de vida y la casa. ¿Cuánto queda limpio después de impuestos? 500.000 pesos del seguro, respondió Lucía con la misma emoción con la que leería una receta. Más esta casa que, según el último avalúo, vale como 300. Neil tal vez un poco más. Y sus ahorros en el banco, que no son muchos, porque gasta en tonterías para nosotros, pero algo es algo. En total casi 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos. Ese era mi valor para ellos. No las incontables comidas que cociné con cariño, levantándome a las 5 de la mañana para preparar sus desayunos favoritos, antes de que fueran al colegio. No las noches en vela cuidándolos cuando tenían fiebre, cambiando las compresas frías en su frente cada media hora. No los años de juventud que sacrifiqué para que ellos tuvieran todo lo necesario, rechazando propuestas de matrimonio porque ellos eran mi prioridad. Solo frías cifras en una hoja, números que justificaban mi muerte. Con eso Lucía puede saldar las deudas de la boutique, dijo Javier, como si hablara de un trámite cualquiera. Yo puedo iniciar mi constructora sin pedir prestado. Por fin podremos vivir sin las preocupaciones económicas que mamá nos ha causado todos estos años. Preocupaciones económicas. Yo que trabajé hasta los 65 para no ser una carga. Yo que pagaba mis medicinas con mi pensión. Yo que compraba mi comida y hasta les ayudaba económicamente cuando lo necesitaban. ¡Qué preocupaciones económicas! La única preocupación que yo representaba era que seguía respirando cuando ellos ya querían cobrar mi herencia. ¿Y cuándo lo hacemos?, preguntó Lucía, y en su tono había una ansiedad que me revolvió el estómago. No podemos esperar mucho más. Cada mes que pasa es más dinero perdido en sus gastos médicos y en mantener esta casa enorme. Además, si realmente está mejorando como dice, va a querer quedarse aquí. Otros 10 años. 10 años. Como si mi existencia fuera un castigo, una carga insoportable que no podían ni considerar. 10 años más de vida que yo merecía, que había ganado con sudor y sacrificio, que quería disfrutar después de trabajar toda una vida para otros. Esta misma semana respondió Javier con firmeza. Hoy es viernes. Podemos alistar todo el fin de semana. El lunes por la mañana, cuando baje a preparar el desayuno, como siempre tendrá su accidente, listo, limpio, sin problemas. Lunes por la mañana. Mi muerte estaba agendada para el lunes por la mañana. En solo 3 días, mis propios hijos ejecutarían el plan para matarme. Me dejé caer al suelo frío del pasillo, apoyando la espalda contra la pared, tratando de asimilar la magnitud de lo que acababa de oír. 3 días para vivir. 3 días para decidir qué hacer con esa verdad que me desgarraba por dentro. Hay que actuar completamente normal hasta entonces.
advirtió Esteban con tono grave. Nada de rarezas que despierten sospechas. Tenemos que seguir aparentando ser los hijos cariñosos de siempre. Hijos cariñosos, fingiendo afecto, mientras tramaban mi asesinato. Besarme en la mejilla, como si de verdad me quisieran. Preguntarme por mi día mientras calculaban cuántos amaneceres me quedaban. La hipocresía me revolvió el estómago. Ya está decidido entonces, murmuró Lucía y escuché cómo se levantaba de la silla. Esteban, tú busca algo para que los escalones estén resbalosos. Aceite de cocina servirá perfecto. Javier, asegúrate de que no haya testigos y yo me encargaré de estar aquí el lunes temprano para descubrir el cuerpo y llamar a la ambulancia. Descubrir el cuerpo. Mi cuerpo. Su madre convertida en un cadáver frío. Y ella sería quien me encontrara, quien gritaría fingiendo dolor, quien derramaría lágrimas falsas ante los paramédicos y vecinos. La actriz perfecta interpretando a la hija devastada. ¿Y si algo sale mal?, preguntó Javier. ¿Y si no muere de inmediato? ¿Y si queda herida pero consciente? Entonces improvisamos, respondió Lucía con una frialdad que me heló. Pero no creo que una caída desde esa altura la deje viva. Y si queda malherida será más sencillo convencer a todos de que necesita cuidados que no podemos darle. Cuidados que no podían darme. La mujer que los cuidó toda su vida no merecía de ellos ni compasión. El vínculo familiar se había roto para siempre. Mi corazón golpeaba tan fuerte que temí que lo escucharan. Mis piernas temblaban tanto que tuve que arrastrarme por el suelo para alejarme de esa escena. Cada palabra que escuché fue como un cuchillo hundiéndose en mi pecho, una y otra vez. Me dirigí hacia la puerta de entrada en silencio absoluto como un fantasma en mi propia casa. Logré salir sin ruido cerrando la puerta con extremo cuidado. Afuera el aire frío golpeó mi rostro como una bofetada de realidad. Mis manos seguían temblando mientras sostenía el teléfono que había grabado toda la conversación. La prueba de que mis propios hijos querían matarme estaba allí en ese pequeño aparato que ahora pesaba como una tonelada entre mis manos sudorosas. Caminé por la calle sin rumbo fijo como sonámbula. Los vecinos que me saludaban recibían apenas un gesto distraído. ¿Cuántos de ellos ya creían las mentiras de Lucía y Javier? ¿Cuántos me miraban con lástima pensando que estaba senil? Entonces recordé a doña Teresa, mi amiga de toda la vida que vivía a 3 cuadras. Ella que había compartido mis secretos durante 30 años, que había estado conmigo en los peores momentos. Si alguien podía ayudarme a entender, todo era ella, aunque Lucía hubiera plantado dudas sobre mi mente. Doña Teresa me conocía lo suficiente como para saber la verdad. Toqué su puerta con los dedos temblorosos. Cuando abrió su rostro se iluminó con esa sonrisa cálida que siempre me tranquilizaba. Isabel, querida, qué sorpresa tan linda, pasa, pasa. Te ves un poco pálida. ¿Estás bien? Me derrumbé en sus brazos antes de pronunciar palabra. Lloré como no lo hacía en años con esos sollozos profundos que brotan cuando el alma ya no puede soportar más. Doña Teresa me abrazó sin cuestionar nada, me llevó a su sala y me preparó una taza de té con miel, como cuando éramos jóvenes y compartíamos nuestras penas. ¿Qué pasó, Isabel? Te dieron malas noticias en el doctor. No, doña Teresa. Las noticias del doctor fueron buenas, excelentes. De hecho, estoy perfectamente bien de salud. Mi voz estaba ronca por el llanto. Pero mis hijos, mis propios hijos. Le conté todo palabra por palabra, detalle por detalle, cada momento de esa conversación que había destruido mi mundo.
Doña Teresa escuchó en silencio, sus ojos cada vez más abiertos, llevándose las manos a la boca al llegar a la parte del accidente planeado. Dios mío, Isabel, no puede ser cierto. Lucía y Javier son tus hijos, te aman. Carmen, tengo la grabación. Todo está aquí. Le mostré el teléfono con manos temblorosas. ¿Quieres escucharla? Reproduje algunos fragmentos. Vi cómo el rostro de doña Teresa cambiaba de incredulidad a horror, y luego a una indignación feroz. «Esos malditos», murmuró con una rabia que nunca le había visto. «Esos desgraciados. ¿Cómo se atreven después de todo lo que has hecho por ellos?» Lucía les dijo que estoy empezando con demencia. Le susurré con voz quebrada. Que me ven distraída, que hablo sola en el jardín. Doña Teresa negó con fuerza. Jamás he dicho eso, al contrario, siempre les he dicho que eres la mujer más clara de mente que conozco. Lucía te mintió descaradamente. Te difama para preparar el terreno de tu muerte. Por primera vez en horas sentí un alivio profundo. No estaba loca, no estaba imaginando nada. Doña Teresa, que me conocía mejor que nadie, confirmaba mi cordura. «Tienes que irte de esa casa ya», dijo con firmeza. «Esta misma noche no puedes volver allí, sabiendo lo que sabes. Es demasiado peligroso». «¿Pero a dónde voy a ir? Esa es mi casa. La construí con mis propias manos. Te quedas aquí conmigo todo el tiempo que necesites. Tengo un cuarto libre y sabes que eres bienvenida. Mañana vamos a la policía con esa grabación». Esa noche dormí en casa de doña Teresa por primera vez en décadas. Y aunque el dolor me desgarraba, fue extraño descubrir que dormí mejor que en meses, sin fingir felicidad, sin caminar sobre cáscaras de huevo en mi propio hogar, sin sentirme invisible. Por primera vez en mucho tiempo estaba en un lugar donde alguien realmente se preocupaba por mí. Desperté el sábado por la mañana con una lucidez que no experimentaba en años. El dolor seguía ahí hondo y agudo, pero también apareció algo nuevo: determinación. Doña Teresa ya estaba en pie preparando café en su pequeña cocina, y cuando me vio entrar, me regaló esa sonrisa cálida que tanto había echado de menos. «¿Cómo dormiste, querida?» «Mejor de lo que imaginaba», respondí sorprendida de oírme tan tranquila. «Doña Teresa, necesito preguntarte algo muy importante. ¿Alguna vez has notado algo raro en mi comportamiento? Algo que te hiciera pensar que estoy perdiendo la memoria?» Doña Teresa dejó la taza en la mesa y me miró fijamente a los ojos. «Isabel, en 30 años de amistad, nunca te he visto más clara de mente. Recuerdas fechas que yo misma olvido. Manejas las cuentas mejor que un contador y tus opiniones sobre la vida son de las más sabias que conozco. Quien quiera verte confundida es porque le conviene verte así». Sus palabras fueron un alivio para mi alma herida. Durante meses empecé a dudar de mí, preguntándome si de verdad estaba perdiendo facultades. Los comentarios disfrazados de Lucía, las miradas de falsa preocupación de Javier, las insinuaciones sobre mi edad. Todo era parte de un plan meticuloso para hacerme sentir deteriorada. «Necesitamos ir a la policía», dije con voz firme. «Hoy mismo». «Estoy de acuerdo», respondió ella. «Pero primero, ¿has pensado en lo que ocurrirá después? Cuando presentes esa denuncia no habrá vuelta atrás. Tu relación con tus hijos se romperá para siempre». Esa pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Creía estar preparada para perderlos, pero al recordar sus voces frías planeando mi muerte, comprendí que ya los había perdido tiempo atrás. Los hijos que crié, que amé, ya no existían. En su lugar había 2 extraños capaces de planear mi asesinato por dinero. «Ya no son mis hijos», susurré.
Mis hijos murieron el día que decidieron que yo valía más muerta que viva. Doña Teresa sintió con tristeza. Entonces vamos. Pero antes, ¿tienes algún lugar seguro para guardar tus documentos importantes, tu testamento, los papeles de la casa, tus cuentas? Nunca lo había pensado. En mi casa estaba todo mi testamento, que los nombraba herederos mis ahorros. Si algo me pasaba a ellos, lo heredarían todo plan, o no plan. Todo está en mi casa en la caja fuerte del dormitorio. Necesitamos recuperar esos documentos antes de denunciar, dijo doña Teresa pensativa. ¿A qué hora suelen salir los sábados? Lucía va al gimnasio a las 9. Javier trabaja en la construcción hasta las 2. La casa queda vacía en la mañana. Eran las 8:30. Teníamos una oportunidad. Vamos ahora, decidió doña Teresa. Te acompaño. Entramos, tomas lo que necesites y salimos rápido. El camino de regreso a mi casa se sintió eterno. Cada paso me acercaba a un lugar que ya no sentía como mi hogar, sino como el escenario de un crimen por suceder. Doña Teresa caminaba a mi lado observando todo con cuidado como una detective asegurándose de que nadie nos vigilara. La casa estaba silenciosa. Entramos por la puerta trasera, la misma que daba al jardín, donde, según Lucía, yo hablaba sola como una loca. Qué ironía que esa puerta fuera la que ahora me ofrecía una oportunidad de salvarme. Subí las escaleras por las que supuestamente me mataría el lunes. Cada peldaño me recordaba el plan macabro. En el 5.º escalón me detuve, algo estaba distinto, una mancha húmeda casi invisible. Me agaché para verla mejor. Doña Teresa, ven a ver. Era aceite, una fina capa de aceite de cocina puesta de tal manera que casi no se notara, pero lo bastante resbalosa como para matarme. Ya habían empezado a preparar mi muerte. El lunes les parecía demasiado lejos. Querían adelantar el plan. «Están locos», murmuró doña Teresa. «Completamente locos». Tomé fotos de los escalones con mi teléfono. Más evidencia. Luego seguí hacia mi dormitorio, hacia la caja fuerte donde guardaba toda mi vida en papeles. Los documentos de la casa, el seguro, el testamento, cuentas bancarias, fotos familiares, de tiempos felices. Mientras guardaba todo en una bolsa, mis ojos se posaron en una fotografía enmarcada sobre la cómoda. Era de cuando Lucía y Javier eran pequeños y me abrazaban en el parque. Sonreíamos con felicidad verdadera. ¿En qué momento esos niños amorosos se convirtieron en monstruos, capaces de planear mi muerte? «Isabel, date prisa», me urgió doña Teresa desde la puerta. Escuché un auto. Agarré la bolsa y bajamos con rapidez por las escaleras del asesinato, pero consciente del aceite. Logré no resbalar. Salimos por la puerta trasera justo cuando oímos voces en la entrada principal. «Mamá, ¿estás en casa?», gritó Lucía desde adentro. Habían vuelto antes de tiempo. Doña Teresa y yo nos escondimos detrás del cobertizo del jardín, esperando. Podía escuchar sus pasos recorriendo la casa. «No está», dijo Javier. «Tal vez salió al mercado». «Mejor», respondió Lucía. «Podemos verificar que todo esté listo para el lunes». Los oí subir las escaleras. Luego risas mientras revisaban que todo estuviera bien preparado. «¡Perfecto!», gritó Javier desde arriba. «Con esto se mata seguro». Doña Teresa y yo nos miramos horrorizadas. Ya no quedaba duda ni lugar a malentendidos. Mis hijos realmente querían matarme. Esperamos a que se marcharan otra vez. Después salimos del jardín como dos ladronas en mi propia casa. Pero ya no era mi casa, era el escenario de un asesinato planeado. Y yo era la víctima señalada. Ahora sí.
dije con una determinación inesperada. Vamos a la policía. Es hora de que paguen por lo que han hecho. La comisaría olía a café, y a café viejo y papeles polvorientos. Doña Teresa y yo nos sentamos frente al escritorio del detective Ezequiel Morales, un hombre de unos 50 años con ojos cansados, pero atentos. Al principio, cuando le expliqué que venía a denunciar que mis hijos querían matarme, vi esa mirada que conozco bien, la expresión de quien cree tratar con una anciana confundida. Señora, entiendo que las familias pueden tener conflictos. Comenzó con esa paciencia condescendiente que usan con los mayores. Pero acusar a sus hijos de intento de homicidio es muy grave. Detective, interrumpí con firmeza. Tengo grabaciones. Su expresión cambió al instante. Le mostré el teléfono y reproduje algunos fragmentos de la conversación. Vi cómo su rostro cambiaba mientras escuchaba las voces frías de Lucía y Javier tramando mi accidente. Cuando llegó la parte donde hablaban del aceite en los escalones, el detective se inclinó hacia adelante. Dice que ya pusieron aceite en los peldaños. Sí, tomé fotografías esta mañana. Le mostré las imágenes en mi teléfono. ¿Puede mandar a alguien para revisarlo antes de que lo limpien? El detective llamó de inmediato a la estación y ordenó enviar una unidad a mi casa para documentar la evidencia. Luego me miró con una seriedad que no había mostrado antes. Señora Isabel, esto es extremadamente grave. Voy a necesitar que me cuente todo desde el principio con el mayor detalle posible. Le narré toda la historia, cómo había vuelto temprano de la consulta médica con buenas noticias, cómo escuché toda la conversación, cómo habían estado sembrando mentiras sobre mi salud mental para preparar el terreno. Doña Teresa confirmó cada punto agregando detalles sobre las falsedades que Lucía le había contado. ¿Ha notado otros comportamientos extraños en sus hijos?, preguntó el detective mientras escribía notas. Ahora que lo pienso, sí. En los últimos meses han mostrado mucho interés en mis finanzas. Preguntan a menudo sobre mis ahorros, mi seguro de vida y el valor de la casa. Lucía incluso insinuó que hiciera un testamento más detallado. ¿Y las historias sobre su supuesta demencia? ¿Cuándo empezaron?, respondió doña Teresa por mí. Hace unos 3 meses. Lucía vino a mi casa diciendo que estaba preocupada porque su madre olvidaba cosas que hablaba sola. Pero yo veo a Isabel casi a diario y jamás he notado nada de eso. El detective continuó tomando notas mientras su radio crepitaba con el reporte de la unidad enviada a mi casa. Detective Ezequiel Morales, confirmamos la presencia de sustancia aceitosa en los escalones. Parece aceite de cocina colocado intencionalmente. También encontramos evidencia de que alguien aflojó la baranda derecha. La baranda también... No lo vi esta mañana. Habían sido más meticulosos de lo que pensé. No solo querían que resbalara, sino también que no tuviera dónde sostenerme. Esto basta para abrir una investigación formal, declaró el detective. Emitiré órdenes de arresto por conspiración para cometer homicidio. También le conseguiré una orden de protección temporal. No puede volver a su casa hasta que todo se aclare. ¿Cuánto tiempo tomará?, pregunté. Con las grabaciones y las pruebas físicas, el proceso debería avanzar rápido. Pero debo advertirle algo importante. Cuando arrestemos a sus hijos, toda la ciudad sabrá lo ocurrido. Los medios querrán esta historia. ¿Está preparada para eso? No había considerado el escándalo público, pero ya había llegado tan lejos que no había marcha atrás. Estoy preparada. Prefiero que todos conozcan la verdad antes que morir por sus mentiras. El detective sonrió por primera vez desde nuestra llegada.
Es usted una mujer muy valiente, señora Isabel. Doña Teresa y yo salimos de la comisaría con una mezcla extraña de alivio y ansiedad. Habíamos dado el paso definitivo. No había vuelta atrás. Mientras caminábamos hacia su casa, mi teléfono empezó a sonar. Era Lucía. ¿Contesto? Pregunté a doña Teresa. Hazlo, pero activa el altavoz. Quiero oír lo que dice. Mamá, ¿dónde estás? Llegamos a casa y no estabas. Estamos preocupados. La hipocresía en su voz me revolvió el estómago. Preocupados. Sí, pero no por mi salud, sino porque su víctima había desaparecido. Estoy bien, Lucía. Salí a visitar a una amiga. ¿Cuándo regresas? Queremos hablar contigo de algo importante. Claro que querían hablar conmigo, quizá para acelerar sus planes. Tal vez intentaran el accidente ese mismo fin de semana. No estoy segura. Quizá me quede a dormir aquí. Hubo una pausa larga. Luego oí voces de fondo como si consultara con alguien. Mamá, necesitas venir a casa. Tenemos que hablar de tu situación médica. El doctor llamó y dijo que necesita verte urgentemente. Mentira tras mentira. El doctor me había dado resultados excelentes y me pidió volver en 6 meses para un chequeo rutinario. ¿Qué doctor? ¿Cuándo llamó? El doctor Ramírez llamó hace 1 hora. Dice que hubo un error en tus análisis y que necesita verte de inmediato. Lucía, estuve con el doctor Ramírez ayer y él me aseguró que todo estaba perfecto. ¿Por qué mientes? Otra pausa más larga esta vez. Podía casi escuchar las ruedas girando en su cabeza inventando otra mentira. Mamá, creo que estás confundida. No fuiste al doctor ayer, fuiste hace 1 semana y los resultados no fueron buenos. Por eso estamos preocupados por ti. Doña Teresa negó con la cabeza incrédula. Incluso al ser descubierta, Lucía seguía intentando manipularme y hacerme creer que estaba perdiendo la memoria. Lucía, tengo los resultados en mi bolsa. Están fechados ayer. Deja de mentirme. Mamá, por favor, regresa a casa. Estamos muy preocupados por tu estado mental. Creo que necesitas ayuda profesional. Ayuda profesional. Querían internarme en un psiquiátrico antes de matarme y hacer que pareciera que era una anciana desquiciada que inventaba historias. No voy a regresar a esa casa, Lucía, y sé exactamente lo que planean. Silencio absoluto. Luego su voz cambió por completo, fría, calculadora, sin fingir afecto. ¿Qué crees que sabes, mamá? Sé que planean matarme el lunes por la mañana. Sé lo del aceite en los escalones. Sé lo de la baranda floja. Y tengo pruebas de todo. La llamada se cortó de inmediato. Doña Teresa me miró con admiración. «Acabas de declarar la guerra a Isabel». «No», respondí con una calma que me sorprendió. «Acabo de ganar una guerra que ellos empezaron hace meses». No habían pasado ni 10 minutos cuando mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. Primera llamada, Javier. Segunda, Lucía. Tercera, un número desconocido, seguramente Esteban. Cuarta, quinta, sexta. Doña Teresa fue contando las llamadas mientras yo las rechazaba una a una. «Van 27», anunció cuando por fin decidí apagarlo. Pero la desesperación de mis hijos no se quedó en las llamadas. 30 minutos después escuchamos golpes fuertes en la puerta de doña Teresa, voces gritando desde la calle. «Mamá, sabemos que estás ahí. ¡Abre la puerta!». Doña Teresa se asomó por la ventana. «Son ellos, Lucía, Javier, y un hombre que debe ser Esteban. Se ven fuera de sí». «Isabel», gritó Lucía desde afuera. «Por favor, tenemos que hablar. Estás confundida. Malinterpretaste lo que escuchaste». «Malinterpreté.
¿Cómo se malinterpreta una charla sobre cómo matarme y repartirse el dinero del seguro? Mamá, no seas ridícula, rugió Javier con una agresividad que jamás le había escuchado. Sal de ahí, ahora mismo tienes que venir a casa. Doña Teresa y yo nos cruzamos una mirada. Esa no era la voz de un hijo preocupado, sino la de alguien que perdía el control de un plan meticulosamente preparado. Los golpes aumentaron. Luego oímos a Esteban, hablando por teléfono. Sí, necesitamos que alguien venga. Es una emergencia familiar. Mi suegra está teniendo un episodio psicótico y se encerró en casa de una vecina. Creemos que podría hacerse daño. Episodio psicótico. Peligrosa para mí misma. Su manipulación no tenía límites. Querían usar a las autoridades para obligarme a salir, pintándome como una anciana desorientada que debía ser escoltada por seguridad. Doña Teresa, susurré, llama al detective Ezequiel Morales. Cuéntale lo que pasa. Mientras ella llamaba a la policía, los gritos afuera se volvieron más intensos. Isabel, por favor. Lloró Lucía con un tono que podría engañar a cualquiera, pero yo ya sabía que era falso. Eres nuestra madre, te amamos. No podemos vivir sin ti. No podían vivir sin mí. O mejor dicho, sin mi dinero. Solo queremos cuidarte, gritó Javier. Sabemos que estás enferma. Necesitas tratamiento. Enferma. Siempre volvían a eso. De su plan de escape era retratarme como mentalmente inestable e incapaz de discernir la realidad. Si lograban convencer a las autoridades de que yo sufría paranoia senil, podrían destruir mi testimonio. 30 minutos después sonaron sirenas. No era una ambulancia como ellos esperaban. Eran patrullas de policía. Por la ventana vimos al detective Ezequiel Morales acercarse a Lucía, Javier y Esteban. La charla fue breve pero contundente. Vimos sus rostros transformarse de desesperación a confusión y finalmente a terror absoluto cuando el detective les mostró la orden de arresto. Javier Hernández, Lucía Hernández, Esteban García quedan arrestados por conspiración para cometer homicidio e intento de asesinato premeditado. Las palabras del detective llegaron nítidas a través de la ventana abierta. Lucía se desmayó. Javier comenzó a gritar que todo era un malentendido, que yo estaba loca, que solo ensayaban una obra de teatro. Esteban intentó huir, pero lo atraparon a unos metros. Tienen derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que digan podrá ser usada en su contra en un tribunal. Mientras les colocaban las esposas, Lucía recuperó la conciencia y me miró directamente. Sus ojos ya no mostraban amor fingido, solo un odio puro y salvaje. «Esto no se va a quedar así», gritó mientras la metían en la patrulla. «Vas a pagar por esto. Eres una vieja miserable que va a morir sola». Ahí estaba la verdad desnuda, sin máscaras ni sonrisas hipócritas. Javier fue más brutal. «Te odio. Siempre te he odiado. Ojalá te mueras pronto». Esas fueron las últimas palabras de mis hijos, antes de que las puertas de las patrullas se cerraran. El detective Ezequiel Morales tocó la puerta de doña Teresa. Cuando abrimos, su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y compasión genuina. «Señora Isabel, lamento que haya tenido que pasar por esto, pero quiero que sepa que están oficialmente bajo arresto. Con las pruebas reunidas es probable que pasen muchos años en prisión». «¿Cuántos años?», pregunté. «Conspiración para cometer homicidio puede significar de 10 a 20 años. Intento de asesinato premeditado suma otros 10 a 15. Con grabaciones, pruebas físicas y testigos. Hablamos de condenas muy largas». Doña Teresa me abrazó mientras procesaba todo. Mis hijos pasarían gran parte de su vida adulta en prisión. No por mi culpa.
Por la suya, por su avaricia, su frialdad, su capacidad de planear el asesinato de quien les dio la vida. Hay algo más, continuó el detective. Los medios ya lo saben. Esta historia va a ser grande. Una madre que descubre que sus hijos querían matarla por la herencia. Van a querer entrevistarla. Tengo que hablar con ellos. No está obligada, pero si lo hace podría ayudar a otras personas en situaciones parecidas. Muchas veces los mayores sufren abusos de sus propias familias y no se atreven a denunciar. Y otras madres, otros padres, quizá también atrapados en el miedo. Tal vez mi experiencia podría salvar vidas. Voy a pensarlo, respondí. Esa noche, mientras doña Teresa preparaba la cena, recibí una llamada inesperada. Era mi hermana Mariana, que vivía en otra ciudad y con quien apenas hablaba unas pocas veces al año. Isabel, acabo de ver las noticias. No puedo creer lo que pasó. ¿Estás bien? Le conté todo. Mariana lloró conmigo por teléfono. Me ofreció su hogar recordándome que no toda la familia era como Lucía y Javier. Siempre sospeché que esos niños tenían algo raro, confesó. Pero jamás pensé que llegarían tan lejos. Isabel, eres la mujer más fuerte que conozco, y ahora todo el país lo sabrá. Por primera vez en días sonreí de verdad. 6 meses después estaba sentada en el estudio de televisión más importante del país. La entrevistadora, una joven llamada Patricia, me observaba con respeto y admiración. A mis 69 años me había convertido en un símbolo de fortaleza para miles de mujeres mayores que sufrían abusos familiares en silencio. Señora Isabel, su historia ha inspirado a cientos de personas a denunciar situaciones similares. ¿Cómo se siente al saber que su valentía ha salvado otras vidas? Miré a la cámara pensando en todas las cartas que había recibido mujeres que descubrieron que sus hijos las estafaban, ancianos que vivían con miedo en su propio hogar, familias que encontraron el valor para actuar después de escuchar mi testimonio. Me siento orgullosa de haber hablado. Durante meses creí que perdía la cabeza, porque mis propios hijos me hicieron dudar de mí misma. Hoy quiero decirle a cada persona mayor que me ve, confíen en su instinto. Si algo no les huele bien, probablemente no lo esté. Nunca es tarde para defenderse. ¿Qué pasó con Lucía y Javier? Fueron condenados a 25 años de prisión cada uno. Esteban recibió 15 como cómplice. Durante el juicio intentaron alegar que yo sufría demencia, pero los exámenes médicos confirmaron que estoy perfectamente lúcida. Sus propias grabaciones los condenaron. Patricia asintió. ¿Ha tenido contacto con ellos desde entonces? ¿Intentaron escribirme desde la cárcel? Cartas pidiendo perdón, diciendo que todo había sido un malentendido. Pero cuando alguien planea tu muerte con tanto detalle, cuando te trata como si fueras un estorbo, no hay malentendido posible. Esas cartas fueron directo a la basura. ¿Y su vida ahora? Sonreí ampliamente. Esta era mi parte favorita de la historia. Completamente distinta. Vendí la casa donde pensaban matarme. Con ese dinero y mis ahorros, compré un departamento pequeño pero precioso cerca del mar. Desde mi ventana veo el océano, algo que siempre soñé, pero nunca me atreví a hacer, porque pensaba que debía ahorrar para mis hijos. Y el testamento lo reescribí por completo. Ahora mi herencia va a organizaciones que apoyan a ancianos víctimas de abuso familiar. También fundé una organización que lleva mi nombre para ayudar a quienes pasan por lo mismo. Irónico, ¿verdad? Al intentar matarme por dinero, mis hijos se aseguraron de no ver jamás un solo peso de mi herencia. Patricia se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez se arrepiente de haberlos denunciado?
La pregunta que todos hacían la misma que yo, me repetí durante muchas noches de insomnio. Nunca. ¿Sabe qué es lo más triste? Que durante años pensé que era una mala madre, porque mis hijos no me valoraban. Creía que no les había dado suficiente. Ahora entiendo que les di demasiado. Los malcrié tanto que crecieron creyendo que todo lo mío les pertenecía, incluso mi vida. ¿Qué le diría a otros padres que sufren abusos familiares? Respiré profundo antes de contestar. Esta era mi oportunidad para dirigirme a quienes más necesitaban escucharlo. Que el amor verdadero no incluye el uso, el abuso. Que ser madre o padre no significa ser esclavo de tus hijos para siempre. Que merecen respeto, dignidad y cariño genuino no fingido. Y si sus hijos los maltratan, no es su culpa. Los hijos adultos son responsables de sus propias acciones. Después de la entrevista regresé a mi nuevo hogar. Doña Teresa vino a visitarme como cada semana. Preparamos té y nos sentamos en el balcón a contemplar el atardecer sobre el mar. ¿Te das cuenta de que hoy hace exactamente un año de aquella conversación terrible?, me preguntó. Tenía razón, un año desde que escuché a mis hijos planear mi muerte. Un año desde que mi mundo se vino abajo y volvió a levantarse transformado. El mejor año de mi vida, respondí sin titubear. ¿En serio? Por primera vez en décadas vivo para mí. Hago lo que quiero cuando quiero. Nadie me critica, nadie me ignora. Nadie me trata como un estorbo. He viajado más este año que en los últimos 20 juntos. Y era cierto, había visitado sitios que siempre quise conocer, pero que nunca me permití porque el dinero debía guardarlo para emergencias o para dejarles algo a mis hijos. Tomé clases de pintura. Aprendí a usar Internet, hice amistades nuevas en mi edificio. Y lo más importante, continué. Ahora ayudo a otras personas. La fundación ya ha apoyado a más de 200 familias. Recibo cartas de agradecimiento todos los días. Doña Teresa sonrió. Tus hijos pensaron que eliminándote resolverían sus problemas. En realidad lo que hicieron fue liberarte. Esa noche, mientras escribía en mi diario como lo hacía cada noche del último año, reflexioné sobre la ironía de todo. Mis hijos intentaron matarme para quedarse con mi dinero y mi casa. Y lo que consiguieron fue perderlo todo: su libertad, la herencia, la familia, el respeto de la comunidad. Y yo, en cambio, lo gané todo. Libertad verdadera, paz, propósito, y la certeza de que mi historia había salvado vidas. Cerré el diario y volví al balcón. El océano se extendía infinito bajo la luz de la luna llena. Mañana tenía reunión con la fundación, después almorzaría con mis nuevas amigas del edificio, y en la tarde asistiría a una clase de baile que había decidido tomar, porque siempre me gustó bailar, pero nunca tuve tiempo. A mis 70 años, finalmente, aprendí la lección más valiosa. Nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de verdad, y a veces los regalos más grandes vienen envueltos en los dolores más profundos. Mis hijos habían planeado mi muerte, pero sin querer me dieron la vida que siempre merecí, después de aquella tarde que lo cambió todo. Ahora estoy sentada en mi oficina de la Fundación Isabel Hernández para la protección de adultos mayores. Las paredes están llenas de fotos de las familias que hemos ayudado, cartas de agradecimiento de todo el país y reconocimientos de organizaciones internacionales que adoptaron nuestro modelo. Mi asistente, una joven llamada Sofía que perdió a su abuela por negligencia familiar, entra con un montón de correspondencia. Señora Isabel, llegaron 53 cartas más esta semana y tenemos 16 casos nuevos que requieren intervención inmediata.
Cada sobre es una vida que quizá podamos salvar, una familia que tal vez podamos reparar, un anciano que podría recuperar su dignidad. Leo cada mensaje personalmente porque sé lo que es sentirse sola, confundida, dudando de la propia cordura. La primera carta que abro es de una mujer llamada Rosa, de 75 años. Estimada señora Isabel, vi su historia en televisión y me dio el valor de enfrentar a mi hijo, que me estaba robando mi pensión. Pensé que exageraba, pero usted me enseñó que el instinto de una madre nunca miente. Gracias por mostrarme que merezco respeto. La segunda es de un hombre de 80 años. Mi nuera decía que estaba perdiendo la memoria para justificar por qué me quitó las llaves del coche y el control de mi dinero. Después de escuchar su testimonio fui al médico y confirmé que estoy perfectamente lúcido. Ya recuperé el control de mi vida. Cada carta me recuerda por qué valió la pena todo lo que soporté. Mi sufrimiento sirvió de algo. Mi humillación se transformó en fuerza para otros. Doña Teresa entra a la oficina con café y sonríe al verme rodeada de correspondencia. Otra mañana ocupada salvando al mundo. No salvo al mundo, contesto doblando cuidadosamente una carta de agradecimiento. Solo les recuerdo a las personas que tienen valor y que merecen dignidad. El resto lo hacen ellas mismas. ¿Has sabido algo de Lucía y Javier? Es la pregunta que me hace cada ciertos meses y mi respuesta nunca cambia. Siguen en prisión. Siguen enviando cartas que no leo. El abogado me comentó que solicitaron reducción de condena por buena conducta, pero que es improbable que se la otorguen, considerando la gravedad de lo que hicieron. ¿Y cómo te sientes con eso? Tomo un momento para pensar. Hace 2 años esa pregunta me habría desgarrado. Hoy la respuesta sale tranquila, casi indiferente. Son extraños para mí. 2 personas que conocí hace mucho y que tomaron decisiones terribles que arruinaron sus vidas. Su destino ya no es mi responsabilidad. Doña Teresa siente comprendiendo. Ella ha sido testigo de mi transformación de la mujer rota que llegó a su puerta aquella tarde a la activista internacional que soy ahora. Vamos a comer. Hoy es viernes. Nuestro ritual de los viernes es sagrado. Probamos diferentes restaurantes de la ciudad. A veces vamos solas, a veces acompañadas por otras mujeres del grupo de apoyo que formamos. Todas somos supervivientes de abuso familiar. Todas hemos aprendido a reconstruir nuestras vidas. Mientras caminamos por la calle, varios desconocidos me saludan. Mi historia se ha vuelto tan conocida que a menudo me reconocen. Algunos me agradecen por inspirar a sus madres o abuelas a defenderse. Otros simplemente me sonríen con respeto. En el restaurante, mientras esperamos el pedido, Doña Teresa me muestra una noticia en su teléfono. Mira esto. Otro caso en España: hijos que intentaron envenenar a su padre por la herencia. Citaron tu historia como inspiración para la víctima que denunció. España. Mi historia había cruzado el océano. También he recibido cartas de Argentina, México, Colombia, Estados Unidos. El abuso a personas mayores por parte de sus propias familias es un problema mundial. Y aparentemente, mi testimonio tocó una fibra universal. ¿Sabes qué es lo más irónico? Le digo a Doña Teresa mientras corto mi ensalada. ¿Qué? ¿Que Lucía y Javier querían matarme por 1 millón de pesos? Pues la fundación ya ha reunido más de 10 millones en donaciones. Si hubieran esperado y me hubieran tratado bien, habrían heredado mucho más de lo que soñaron. Doña Teresa se ríe. La avaricia los cegó por completo. No solo la avaricia, el desprecio. Creyeron que por ser vieja ya no tenía valor, que mi vida era prescindible. Jamás imaginaron que esta anciana despreciada
se convertiría en alguien que inspira a miles. Después del almuerzo regresamos a la fundación para la reunión semanal con abogados, psicólogos y trabajadores sociales. Hoy revisaremos 16 casos nuevos, cada uno distinto, pero con el mismo patrón: familias que abusan de sus mayores, creyendo que pueden hacerlo impunemente. Caso número 1. Una mujer de 78 años a la que sus hijos tienen encerrada en un cuarto, mientras alquilan el resto de la casa y se quedan con el dinero. Caso número 2. Un hombre de 85 años cuya nuera lo obliga a firmar cheques bajo amenaza de enviarlo a un asilo. Caso número 3. Una mujer de 73 años cuyos hijos le dicen que tiene Alzheimer para quitarle el control de su dinero, cuando en realidad está completamente lúcida. Cada historia me recuerda a la mía. En cada víctima veo a la mujer confundida que fui hace 2 años, dudando de su propia mente. ¿Cómo procedemos con cada caso?, pregunta nuestro abogado principal, como siempre. Respondo con firmeza. Documentamos todo, reunimos pruebas, protegemos a las víctimas y aseguramos que los abusadores enfrenten las consecuencias de sus actos. Nadie merece ser maltratado por su propia familia. Al cerrar la oficina al final del día reflexiono sobre lo recorrido. Hace 2 años era una mujer invisible, menospreciada, que vivía para complacer a hijos que planeaban matarla. Hoy soy una voz reconocida en todo el mundo en la lucha contra el abuso de adultos mayores. Mis hijos quisieron silenciarme para siempre, pero solo lograron darme la plataforma más poderosa que pude imaginar. Antes de irme, reviso mi agenda para la próxima semana. Lunes, entrevista en Radio Nacional. Martes, reunión con senadores para discutir nueva legislación. Miércoles, conferencia internacional por videollamada. Jueves, inauguración de nuestra segunda oficina en otra ciudad. Viernes, almuerzo con doña Teresa, como siempre. Una vida plena, con sentido, rodeada de gente que me valora por quien soy, no por lo que puedo darles. A mis 71 años finalmente comprendo que la venganza más dulce contra quienes quisieron destruirte es vivir una vida extraordinaria sin ellos.